digamos, sentimentales o más concretamente sexuales en la película, ¿no? Hay una sugerencia de incesto permanente en tanto padre adoptivo hija como hermano hermana, y todo eso está presentado de una manera muy ambigua y muy simplemente sugerida, ¿no? Creo que Eduardo ha hecho hincapié en algo que es muy importante en la película, que es la imagen, ¿no? La luz que en el trabajo de Bert Glennon se concreta en algo verdaderamente expresivo. Y bueno, a mí me parece una película muy curiosa como antecedente de lo que va a ser después la obra de Delmer Davis, que es un director que a mí siempre me ha caído bien, no sé muy bien por qué, porque no le considero un primera fila, pero sí hay algunas de sus películas que creo que son espléndidas, como Flecha Rota o como El tren de las 3:10 que tú has citado, El árbol del ahorcado, y en cierto sentido sus melodramas en la Warner en los comienzos de los 60, Parry, Susan Slade, En una isla tranquila al sur, Más allá del amor, todas estas películas, y hasta Escándalo en Villa Fiorita, que es la última, a mí me gustan, al margen de que no suelo estar nada de acuerdo con los argumentos. Y en este sentido me pasa un poco lo mismo con La Casa Roja. Yo creo que el problema de La Casa Roja es que el guión es un poco traído todo por los pelos, ¿no? Y es curioso porque Delmer Davis, como tú muy bien has citado al principio, era el guionista nada menos que de Tú y yo de McCarthy, que es uno de los mejores guiones que he visto en mi vida. O sea, es un guión absolutamente fantástico. Y en cambio a mí me parece que este guión, analizado a fondo, nos daría para mucha discusión y para encontrarle muchos agujeros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la sensación de que toda esta historia transcurre en presente, que no ha pasado nada antes de que empiece la película. En la película hay un pasado que es el origen de todo hace 15 años, pero ese pasado nunca se escenifica, y yo tengo la sensación de que entre lo que ocurrió hace 15 años y el momento en que empieza la película, los personajes no han vivido, no ha pasado nada entre ellos. Es una buena hipótesis. Elucubración como otra cualquiera. Pero está muy bien, porque bueno, hay un momento que casi se dice eso que tú dices, en un plano de Edward G. Robinson, que ya veremos. Sí, no, hay una cosa que sí quería decir, es que yo tengo una especial debilidad por Delmer Davis, porque es uno de los primeros directores en cuyo nombre yo me fijé en mi infancia. Porque seguidas yo vi Flecha Rota, El tesoro del cóndor de oro, No me abandones, Demetrius y los gladiadores, y Puente de Mando, que probablemente es la primera película que vi de Delmer Davis, que son películas que todas ellas me gustaron mucho en mi infancia. Entonces me saltó el nombre de este director, está bien, ¿no? Ya ha aparecido otra vez Freud en la presentación. Ha aparecido Freud, claro. Bueno, por supuesto Freud está en esta película a tope, ¿no? Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás tosiendo, catarrito de verano? Sí, no, es una especie de alergia pertinaz. Está muy bien lo que dice Fernando Mendelete, que esto no ha podido ocurrir más que en un parpadeo, que es la misma historia, Lo ¿no? que quiere decir, Fernando, y lo que en el fondo estamos diciendo todos, es que es una película rarísima, una película insólita, una película que los aficionados es posible que no encuentren ni en las filmografías de Delmer Davis, porque yo he ojeado algunas y esta película se la saltan. Una película extraña que no pertenece a un género determinado, porque de los grandes bloques de Delmer Davis, el cine bélico, el cine del oeste o los melodramas, digamos, cursilones, esta película no encaja en ninguno de esos géneros, que parte de un suceso, evidentemente parte de un suceso, que no se nos descubre el entramado del mismo hasta el final, con lo cual toda la película está basada en un enigma, en una pequeña intriga, pero que a su vez está rodeado de un clima o de una atmósfera que uno tiene la sensación que no es la que tiene la película, es decir, la película que arranca con unos paisajes idílicos, bucólicos, pastoriles, y que insiste en ese tipo de fotografía con el que él trata. No olvidemos que Delmer Davis es un excelente técnico, quizás ese es un aspecto de su personalidad que nadie discute, se puede discutir su autoría o lo que sea, pero su dominio de la técnica, incluso de la fotográfica, de los objetivos, de los filtros,
no quiero decir ya de las grúas, los movimientos de cámara son evidentes, y toda la película da la sensación que son dos películas. Una, la película que tenía que ser, y otra, la película que Delmer Daves, no sé por qué razón, nos cuenta. Porque yo intuyo que esta película parece ser que debería de tener un clima como más cerrado, como más sombrío, más a lo Siodmak, a lo Robert Siodmak, o como un thriller de intriga, y sin embargo la película es una colección de personajes verdaderamente inauditos, porque si analizamos personaje a personaje, todos son rarísimos, y sin embargo toda esta rareza de película que tendría que ser sombría y con una atmósfera terrible, nos está contando con un tono casi de película costumbrista, y sobre todo con unas imágenes que contradicen de alguna forma el contenido de la historia. Yo diría que hay muchísimas escenas en que uno tiene la sensación de que es distinto la apariencia de la escena con el fondo de la escena. Parece que te están contando una película con una serie de escenas en que tú ves lo que la escena te está diciendo, y sin embargo intuyes que detrás de esa escena, detrás de ese diálogo, detrás de esa relación de los personajes, hay algo mucho más turbio, mucho más oscuro, mucho menos grato que la apariencia que da la escena. Y yo creo que eso es una de las características de la película, que parece que estás viendo una película y estás adivinando que hay otra en los fondos de la historia y en el sustrato de la historia. Y eso es lo que a mí me parece que esta película la hace realmente importante, que es una película que tiene un fondo, o sea, una especie de segunda lectura que a veces no es evidente en la primera lectura. Porque en el fondo, yo diría que esta película en el fondo es un cuento de terror, porque es un cuento, tiene muchos aspectos de cuento, de narración casi infantil, pero desde luego que no tiene nada de infantil y de terror. Y sobre todo es una extraña, morbosa y turbia historia de amor. Muy bien, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, yo creo que la sensualidad y la sexualidad, que también hablaba Fernando Méndez Leite, está presente prácticamente, ya lo verán ustedes, desde la segunda escena de la película, cuando ya se habla de ir al río, de ir a bañarse. Hay algo que está continuamente empapada la película en esa especie de sensualidad. Probablemente problemas de censura no permitieron que Delmer Daves fuera más explícito. Y luego hay que tener uno en cuenta. Es una película del año 47. La influencia de Ciudadano Kane fue tan grande en el cine americano, en todos los directores, que quieras o no, hay un problema de luces, de sombras, de contrastes, de puesta en escena, de técnica, incluso de narrativa, que es que también en esta película lo está. Aparte de también la influencia de ese mundo que con Rebeca, Sospecha, etcétera, freudiano, de Hitchcock, había ido alimentando pues buena parte de la mitad de la década de los 40. En cualquier caso, es una película muy especial. Al que le gusta con locura, pasa un poco como con La noche del cazador, y a los que no, siempre sienten que esa ambigüedad o esa película extraña que se te escapa entre los dedos. En cualquier caso, es yo creo una ocasión estupenda para que veamos esta obra de Delmer Daves, y que luego va a permitir que tengamos un coloquio realmente, yo creo que muy, muy atractivo. Con todos ustedes, La Casa Roja de Delmer Daves. Bueno, aquí estamos. Acaba de terminar la película La Casa Roja de Delmer Daves, que es del año 1947. La semana pasada me parece que tuvimos una película también del año 47, pero vamos a dar unos datos distintos. El año 47, por ejemplo, para comparar con cine, se estrena en Barcelona la película Mariana Rebull de Said Heredia, basada en la novela de Ignacio Agustí, que creo que tanto a Jiménez Rico como a Méndez Leite como a Torres nos gusta mucho esa película de Said Heredia, ¿no? Que es una película estupenda. Es el año que muere el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, también muere el escultor Mariano Benlliure. Se publica en el boletín oficial el reglamento de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica, que ejercerá naturalmente una labor censora, porque eso es lo que está encubierta en esa nomenclatura, que es la censura. Isabel, heredera del trono de Inglaterra, se casa en Londres con el duque de Edimburgo. Venezuela elige presidente al escritor Rómulo Gallegos, que ya saben ustedes que, entre otras, es el autor de Doña Bárbara. Es el año en que Eva Perón
visita a España y Franco la impone la Gran Cruz de Isabel la Católica, y el año también en que el estupendo poeta Pepe Hierro, José Hierro, publica Tierra sin nosotros. Ana Mariscal presenta en Barcelona la obra teatral de Federico García Lorca, Yerma, que es todo un acontecimiento. Fallece el rey Jorge II, rey de Grecia. Franco anuncia la ley de sucesión que establece España como un reino, y muere en Madrid el poeta y dramaturgo Manuel Machado. Junto con su hermano Antonio, pues escribieron obras como La Lola se va a los puertos,